Vamos a comenzar entonces en esta noche el estudio Romanos parte 9 y el subtítulo que vamos a poner casi es la segunda parte de Muertos al Pecado, pero lo vamos a poner como subtítulo La Ley y Nuestra Carne. Romanos parte 9, La Ley y Nuestra Carne o Nuestra Carne Mortal. Y pudiera haber sido también el tema Muertos al Pecado parte 2 o Muertos a la Ley, porque si nosotros nos damos cuenta, todas las epístolas del apóstol Pablo son precisamente eso, ¿verdad? Epístolas, son cartas. Nosotros las hemos dividido, siendo tan largo el texto, los dividimos, ¿verdad?, en capítulos y versículos. Pero no quiere decir que termina un tema y comienza otro, sino que el apóstol Pablo continúa hablando del mismo tema. Por eso es que hay parte donde dice ahora pues, por tanto, todas esas expresiones son un seguimiento de lo que él acaba de decir. Muchas de las preguntas también que él hace son preguntas en referencia a lo que él acaba de decir, ¿correcto? Y el jueves pasado terminamos el capítulo 6 y vamos a comenzar en el capítulo 7. Ahora, es importante entender que nosotros estamos muertos a la ley por haber muerto juntamente con Cristo. Yo quiero que comiences con esas notas en tus apuntes. Muertos a la ley por haber muerto juntamente con Cristo. Y hemos mencionado también que uno cuando vuelve al mismo texto, siempre hay una fuente nueva de información, ¿verdad? Muertos a la ley por haber muerto juntamente con Cristo. Y esta realidad de estar muertos a la ley o muertos al pecado es lo que te evita a ti como cristiano y a mí como hijo de Dios, como cristiano, que se nos condene. Esa muerte que nosotros hemos tenido hacia la ley o en cuanto a la ley o para la ley, por ende al pecado, es lo que evita tu posición en Cristo Jesús, que tengas condenación en tu vida. Por eso es que la salvación es para siempre. Y cuando nosotros comenzamos a escudriñar y a escudriñar esta verdad, más seguridad eterna nosotros podemos tener. Porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y entendemos que todo ha sido un plan perfecto de Dios para nuestra vida. Vamos a hacer énfasis en unos puntos clave. Vamos a ir a Romanos 6. Yo sé que estamos tardecitos, son las 8:30 y quiero dar unos anuncios al final de la clase, del estudio. Romanos 6, versículo 5. Versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, quiere decir que nosotros ya morimos junto con Cristo, ¿correcto? Así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, no es que va a ser crucificado, sino que ya fue crucificado juntamente con Él. Eso significa para ti y para mí, mi hermano, mira, no condenación. Eso significa para nosotros no condenación. Dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Pero ¿cómo es posible eso si nosotros andamos en nuestro cuerpo? Pero lo que Cristo está quitando, ¿qué cosa es? La condenación. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Estamos que bautizados juntos en Cristo es sinónimo de estar bautizados en su muerte. El hecho de que nosotros fuimos, como dice acá, mira, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso quiere decir que para nosotros el cuerpo, el pecado que estaba en nosotros, no nos puede condenar. Por eso es que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar bautizado, unido en Él. Y entonces nuestra vida está, ¿qué cosa? Escondida en Cristo, en Dios, como dice
Colosenses. Y entonces todo esto nos va llevando paulatinamente al avance de lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta epístola de Romanos. Versículo 7. El final del versículo 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo servíamos al pecado antes? Tratando de ¿qué? De cumplir la ley y de justificarnos del mismo. Pero entonces el apóstol Pablo te dice, miren, el nuevo pacto ya estás, ¿qué cosa? Muerto. Ya tu carne, el cuerpo pecaminoso carnal ha sido, ¿qué cosa? Destruido. O sea, ya no tienes que cumplir absolutamente nada en cuanto a lo que tu cuerpo significaba para ti. Una separación de Dios, ¿verdad? La imperfección. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado del pecado. Quiere decir que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, hemos muerto con Él y hemos también, ¿qué cosa? Resucitados con Él. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Mi hermano, si alguien te pregunta, pero es que hay que luchar por la salvación. Equivocadamente alguien puso en Facebook, dijo, los cristianos para ganarse la salvación tienen que, con mucho respeto, nadie puede ganarse la salvación. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo porque estábamos muertos en delitos y pecados. Porque estamos instruyendo en amor, ¿verdad? En amor, en gracia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando se nos trata de esclavizar, nosotros podemos decir, mi hermano, pero es que yo ya estoy muerto al pecado. Yo no le sirvo más al pecado, yo le sirvo a la justicia, no le sirvo al pecado. Porque no estoy en pecado, estoy justificado del mismo, ¿no? Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Míralo de nosotros también. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. No le servimos más. Cristo tuvo que morir por el pecado, ¿verdad? En esa última instancia de su vida, cuando fue hecho pecado por nosotros, Él le sirvió al pecado en ese momento, pero pagó el precio por ese pecado, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Aunque nunca pecó. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mira, juntos, bautizados, unidos, Señor nuestro. No reine pues el pecado ¿a dónde? ¿Por qué? Porque no puede reinar ¿a dónde? En tu espíritu. Porque ya fuiste resucitado con Cristo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa mortal? Algo que está dañado, ¿verdad? Algo que está corruptible. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El jueves pasado dijimos que nos presentamos así porque es que estamos así, ¿no? Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Esa es la realidad de que estamos muertos al pecado. Ahora, hay un conflicto entre la ley y nuestra carne. Y yo te voy a pedir permiso de hipotetizar un poquito hoy, de asumir que pudiera haber sido, o si fuese eso, como algo que se me ocurrió. Vamos a compartirlo ahorita. Mire, entonces fíjate, en nuestro espíritu estamos ya justificados y resucitados juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió al pecado, nosotros también, ¿qué cosa? Morimos al pecado. Cuando Cristo resucitó, nosotros ¿qué hicimos? Resucitamos.
Dice él que ya no muere más, sino que ahora vive para Dios, igual que tú y yo. En nuestro espíritu, el pecado que mora en nuestra carne no nos puede matar el espíritu. De otra manera, fuese necesario que ¿qué? Que Cristo volviera a venir, volviera a morir y nos justificara del pecado. Esa es la realidad. Este asunto de que puedes perder la salvación o no, no es tan simple como parece. Porque lo que Cristo hizo fue tan grande, tan perfecto, que si eso no hubiese sido suficiente, hubiese sido necesario que Cristo volviera a bajar. Un sacrificio. ¿Quién paga el sacrificio? Correcto, ¿quién paga por el pecado que tú y yo podamos cometer en esta carne mortal? O lo paga alguien ahora, o ya lo pagaron antes. Y ya lo pagaron antes. Cristo en la cruz del Calvario. Dice, ahora, en nuestra carne, estamos, mira, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tu espíritu ya fuiste justificado. Ahora eres perfecto, estás resucitado, estás completo. Pero en la carne, Dios tiene que justificarte. Por eso es que dice que el Espíritu dentro de nosotros intercede. Y después dice que Cristo, el que resucitó, también intercede por nosotros. Porque Él es el sacrificio presente y perfecto, ¿verdad? Ahora, en nuestra carne estamos justificados, ¿por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Romanos 7:1. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con ¿quiénes? Los que conocen la ley. Correcto. ¿Con quiénes está hablando el apóstol Pablo ahí? Judíos convertidos, ¿verdad? Porque les dice hermanos. Puede ser que sean hermanos en la carne, como judíos, o puede ser que eran hermanos convertidos. De una o de otra manera, el propósito del apóstol Pablo es explicar por qué no podemos mezclar la ley y nuestra carne. Y aquí el apóstol Pablo le explica claramente por qué no se puede hacer eso. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste que vive. Empata ese versículo con el versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Quiere decir que la ley se enseñorea del hombre mientras éste, ¿qué cosa? Vive. Pero ¿qué es lo que acaba de explicar el apóstol Pablo? Que nosotros estamos, ¿qué? Muertos. Si el pecado no se enseñorea de nosotros, y aquí dice que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive, está hablando de ¿qué? De lo mismo. La ley y el pecado van juntos. La ley y el pecado van juntos. Por esto que estoy diciendo, el apóstol Pablo dice después que diremos que la ley es pecado, pero no es así. La ley y el pecado van juntos. La ley y nuestra carne, la ley y el pecado van juntos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Sigo con el mismo tema, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Eso es un ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. Dice, pero si el marido muere, ella queda, ¿qué cosa? Libre de la ley del marido. Quiere decir que si nosotros morimos a la ley, ¿quedamos libres de qué? ¿De la ley? De la ley. Sencillo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido, ¿qué? Muriere, es libre de esa ley. Por eso es que nosotros estamos muertos al pecado, libres del pecado, libres de la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, a los hermanos judíos? Porque aman la ley, ¿no? Aferrados a la ley, aferrados a Moisés. Pero él les dice, mira, tú te puedes unir
al nuevo pacto, tú te puedes unir a este Cristo resucitado sin problemas de conciencia. Puedes soltar la ley. No le estás faltando a la ley, no le estás faltando a Dios, no estás siendo adúltero o adúltera al dejar la ley y unirte a ¿quién? A Cristo. Porque ellos ignoraban eso. Dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo, o bautizados en su muerte, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Está claro, ¿verdad? Entonces nosotros, con toda la tranquilidad del mundo, podemos explicarle a alguien, a un adventista, a una persona que esté aferrado a la ley, que guarde el sábado, decirle: mi hermano, ya tú estás muerto a la ley, ya no tienes que servir más a la ley, tú eres libre, y puede ser de quién, del otro, del que resucitó de los muertos. Versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley. Eran por la ley, las pasiones pecaminosas. Quiere decir que la ley, ¿qué cosa? ¿Le daba vida? Al pecado. Y aquí es donde vamos a comenzar a hipotetizar un poquito. Fíjate, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, como el apóstol Pablo le está hablando a los judíos, los que conocen la ley, él hace énfasis en la realidad que estar libre de la ley no es adulterar contra la ley, sino que hay un cambio de marido o de esposo, ¿verdad? No más Moisés, no más ley, que ahora somos libres en Cristo Jesús, justificados por gracia. Ahora, este hecho de que la ley es lo que le da vida al pecado, ¿no le pasó algo parecido a Adán? Sí. Estoy hipotetizando solamente. No es lo que dice. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Ve a donde dice el versículo 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él, ¿qué hizo? Ok, vamos a Génesis un momentito, por favor. Y estoy hipotetizando, asumiendo, ¿verdad? La ley no te dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? La ley te dice el conocimiento del bien y el mal. Cristo Jesús es en semejanza de Adán, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 2:9. Y Cristo vino a cumplir ¿qué cosa? La ley, ¿verdad? Porque la ley fue lo que nos mató, ¿sí o no? Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Y aquí hay dos árboles, ¿sí o no? Sí, dos de la ciencia. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Eso es qué cosa? Conocimiento de lo bueno y de lo malo, Exactamente. ¿verdad? Pero este árbol tuvo un efecto en Adán y en Eva. Vea el capítulo 3, versículo 6. Hay dos árboles, uno de vida y uno de conocimiento de lo bueno y lo malo. Y vio la mujer que el árbol, ¿qué cosa? Era bueno, ¿verdad? Pero no el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también
dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué cosa? ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Quién me lo puede leer? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Algo conoció Adán y Eva que les dijo que estaban ¿qué? Desnudos. Pareciera que era la ley, ¿no? Porque ese árbol les dijo que era lo bueno y lo malo. Ciencia significa ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Qué es lo que te da conocimiento de lo bueno y lo malo? La ley, tu conciencia. Y habían dos árboles. Y Cristo vino precisamente a cumplir esa ley. Él vino porque Él sabía que era lo bueno y lo malo. Y Él por nosotros hizo ¿qué cosa? Solo lo bueno. Ve al versículo 22. En Génesis siempre, en el capítulo 3. Porque la ley te da conocimiento de ¿qué? De pecado. Aquí ellos comieron y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ¿qué cosa? El bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ese era el otro árbol que estaba ahí. ¿Sí o no? Y coma y viva ¿qué? Pero ¿cómo iba a vivir para siempre? Una condición ¿qué? Mortal, en pecado. Entonces Dios en su misericordia, asumen los teólogos, que sacó a Adán y a Eva del huerto para que no comieran del árbol de la vida, para que no vivieran siempre en corrupción. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el que nos da vida a nosotros hoy en día? Cristo Jesús, ¿no? Para mí, ahí hay dos árboles. Uno que equivale a Cristo y uno que equivale a la ley. Estoy hipotetizando, estoy asumiendo, sí. El apóstol Pablo lo enseña de esa manera. Pero cuando Adán y Eva comieron, conocieron que estaban desnudos. Y Romanos 3:20 dice que por la ley viene el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Vamos a regresar a Romanos 7:5. Y Cristo vino aquí a cumplir ¿qué cosa? La ley. ¿Por qué tan importante el cumplimiento de la ley? Porque era la norma de Dios para la justificación cumplir la ley. Porque Cristo, mira, vamos a leerlo aquí en Romanos. Mira, Romanos 5:14. Y no estoy diciendo que sea así, ¿ok? Pero me parece. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura ¿de qué? Del que había de venir. Entonces Cristo vino a hacer algo que Adán no pudo ¿qué cosa? Hacer. Pero Cristo vino a cumplir ¿qué? La ley. Me parece que ese árbol del conocimiento del bien y del mal está muy parecido a la ley, ¿verdad? Adán comió un conocimiento que no pudo ser él perfeccionado por ese conocimiento, él no pudo cumplir esa condición de conciencia de pecado. Entonces después Dios los saca del huerto, los aleja de esos dos árboles y después aparece la ley con Moisés. Y de ahí hasta el día de hoy viene Cristo, que es figura de Adán, y cumple ¿qué cosa? La ley, que es el conocimiento del bien y del mal. Romanos 7:5 otra vez. Dice, porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? Porque no puedes justificarte a través de tus obras, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por haber qué cosa? ¿Cuándo moriste? Cuando Cristo murió por ti. Tú moriste ahí con Él. Por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo ¿de qué? De la letra, la ley. Pero entonces, mi hermano, ¿cómo es que tú estás justificado? Porque he muerto al pecado. Pero ¿cómo es que tú no tienes que hacer nada porque es que ya lo hizo? Sí, pero lo hizo Él. No, pero es que cuando Él lo hizo, yo lo hice también. Date cuenta que cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él está pagando por los pecados y te arrastra con Él ahí junto con Cristo. Qué tremendo, ¿no? Entonces Él resucita y tú vienes ahí junto con Él y resucitas con Él. Pero Él ya no muere por el pecado. ¿Qué pasa contigo? Tampoco mueres por el pecado. Eso es vivir en fe. Entonces el apóstol Pablo dice, mas lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Mira, justificados ¿a dónde? En tu carne. Porque en tu espíritu estás ¿qué? Perfecto. Colosenses dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oye, a mí este estudio a mí me ha bendecido, te digo que muchísimo. Muertos al pecado. Ahora yo entiendo lo que significa estar muertos al pecado. Y cada vez que lo enseño lo entiendo más. Cada vez que lo enseño lo entiendo más. Y me siento, ¿tú sabes qué? Feliz de estar muerto al pecado. Feliz de no tener yo que preocuparme por esa responsabilidad imposible de lograr. Me siento feliz de conocer esta realidad. Que soy libre en Cristo Jesús. Que tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Esta es la verdadera libertad. Este conocimiento, cuando tú sales de acá y tú sabes que, espérate, muertos al pecado, ¿cómo es este asunto? Mira, conocer de que cuando Cristo muere, tú mueres con Él. Que cuando Él resucita, tú resucitas con Él. Y que Él ya no muere más, y por ende, ¿qué? Tú tampoco. Es que eso es impresionante. Tú le puedes dar vuelta a eso en tu cabeza una y otra vez hasta que eso se vuelva en tu espíritu una cosa ahí, pero un ancla firme, como dice Hebreos, y tú vas a poder disfrutar dentro de tu ser y van a comenzar a correr ríos de agua viva. Porque es que esto es tremendo, el hecho de que tú y yo estemos muertos al pecado. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Esa frase, mi hermano, significa una libertad tan grande por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira, no a la ley. ¿Por qué? Porque estás muerto a la ley. Nuevo pacto, gracia. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es qué? Pecado. Y tú sabes muy bien por qué él pregunta eso. Por lo que dice en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Entonces él asume que alguien puede preguntar, pero espérate, ¿la ley es lo que me producía el pecado? La respuesta es sí. Es sí. Pero fíjate lo que él dice, ¿la ley es pecado? No es pecado. Pero te produce ¿qué cosa? Pecado. Porque mira, la ley y la carne no van. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Conoció, le dio miedo y se escondió de Dios. Se vio el hombre y a la mujer, conocieron
Algo les dijo, una ley les dijo que estaban desnudos. En ese momento esa desobediencia entra a su carne. ¿Y su carne qué hace? No puede con esa ley. No puede con ese conocimiento. ¿Cómo justifico esta desobediencia? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Entonces dice que pues la ley es pecado. En ninguna manera. Mira, aunque no entiendas, aunque no sepas explicar esto, la respuesta es en ninguna manera. Pero dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, o por el conocimiento, porque el conocimiento de la ley es el pecado, o por el conocimiento de la ley es el pecado, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, no la ley, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo, mira otra palabra, en el versículo 5 dice, obraban, aquí dice, produjo, y siempre por la ley. Dice, en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está, ¿qué? Muerto. Moisés, Adán, Eva, no tenían conocimiento de nada, el pecado estaba, ¿qué? Muerto. En cuanto conocieron la ley, se arruinó todo. Qué increíble, ¿no? Dice el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, ¿qué hizo? Revivió, ¿y yo qué? Morí. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El día que comieras de este árbol, ciertamente, ¿qué? Morirás. Pero sin embargo estaban vivos, ¿verdad? Pero murieron ¿a dónde? En su espíritu. En su espíritu. ¿Qué pasó con la ley? Mata al hombre también, ¿no? Muy parecido. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él era supuestamente para vida. Porque si lo hacías, vivías. Pero como nadie puede, te mata. Porque no lo cumples. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el ¿qué? Me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera ¿qué cosa? Pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O en otras palabras dice, la traducción más cercana dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carne. Ese es el contexto que dice el apóstol Pablo. O yo estoy en la carne, yo soy carnal, estoy en carne. ¿Vendido a qué? Al pecado. ¿Qué es lo que está vendido al pecado? Carne. Ya sabemos que tu espíritu está como justificado, perfecto, resucitado. Ya tú moriste y resucitaste con Cristo. No puede estar hablando de tu hombre interior, imposible. Dice el versículo 5, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Estamos hablando de una persona nacida de nuevo, ¿no? Sino lo que aborrezco, eso que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque ese es el efecto de la ley, ¿y qué? Y nuestra carne. La ley es buena. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne. ¿Qué decía el versículo 12 de Romanos 6? ¿Quién me lo puede leer? 6:12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El mismo contexto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, mira, que no reine el pecado en la única área de tu vida donde puede reinar, que es ¿dónde? En tu carne. Aquí dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi
carne. Carne. ¿Qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te acuerdas donde dice que donde abunda el pecado, qué pasa? Por eso es que en tu carne, ¿y en tu carne qué abunda? Entonces por eso es que estás justificado, porque cualquier pecado que pueda morar en tu carne, hay gracia suficiente para estar justificado. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque si en tu espíritu tú estás perfecto, pero en tu carne todavía muere el mal, muere el pecado, ¿qué pasa? ¿Sobreabunda qué? La gracia. Entonces no puedes condenarte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 17 otra vez, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace Él? Porque Él es un espíritu justo, hecho perfecto. ¿Lo hace quién? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago ¿quién? Yo. Sino el pecado que ¿qué? ¿En dónde? En su carne. Por eso el consejo apostólico es, mira, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, mi hermano. Y con eso lo arrastramos tú y yo todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar, mira, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por eso es que tenemos que recordarnos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso pone el ejemplo de Abraham donde dice que él no se debilitó en fe cuando se vio de casi 99 años con su cuerpo casi como muerto. Su cuerpo de muerte. Mira cómo le llama el apóstol Pablo a su cuerpo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esa ley está en ti, está en mí, mi hermano. Por eso es que el tema se llama la ley en nuestra carne. Tenemos que estar muertos al pecado y a la ley. Porque según el hombre, ¿qué cosa? Interior. Ese eres tú. Ese soy yo. Nacidos de nuevo. Porque según el hombre interior. ¿Ves la división? Hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Mira, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es justa, perfecta. 23. Pero ve otra ley en donde en mis miembros, ¿qué hace? Que se revela. ¿Qué dice Gálatas 5? La carne y el espíritu se rebelan entre sí, ¿verdad? Aquí está, mira. Vamos a leerlo, Gálatas 5. Tremenda esta realidad, ¿viste? Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Y es el mismo consejo del apóstol Pablo, o la misma doctrina, o la misma enseñanza de nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Para nosotros, para que nosotros sepamos lidiar, mira, la ley y la carne. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Oye, los bendecidos por ahí están luchando con seres volátiles en el aire, y aquí te está diciendo cuál es tu peor enemigo. Te levantas con ella todos los días. Y esa carne se opone al Espíritu que está en ti, al Espíritu Santo que está en ti. ¿Y qué hace? Para que no hagáis lo que quisierais. Mira,
Muchas veces tú no vas a tener ganas de hacer algo que es justo, bueno, honesto, necesario. A lo mejor nos entra la pereza, ¿verdad? A lo mejor nos entra la indisposición de hacer algo. Pero mi hermano, no te veas a ti, sino que comprende que esa es tu carne. Compréndelo. Porque si haces eso, mira, no va a haber qué cosa, condenación en tu vida. Porque ese no eres tú. No digas, wow, yo soy una. Wow, que la verdad es que no, yo no quiero como ayudar a la gente. Tengo que ir a recoger a la hermanita y no quiero ir. Pero comprende que no eres tú, es tu carne. Es tu carne. Tú eres perfecto. Tú estás justificado, justo, resucitado. Pero estás lidiando con una carne que se opone a ese espíritu que está en ti. Vamos a regresar a Romanos 7. Por eso que el apóstol Pablo dice, lo que vivo en la carne. 23. Pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Perdona que brinque tanto, pero es que es necesario. ¿Contra la ley de qué? Dice, que se revela contra la ley de mi mente. porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mira Romanos 1, 9. Tú sabes que mente y espíritu es sinónimo, ¿correcto? Okay. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, ¿en dónde? En mi espíritu. ¿Por qué? En el evangelio de su Hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué en su espíritu? Porque es que es imposible servir en la carne. Lo acabamos de leer en Gálatas, ¿no? Que se oponen entre sí. Entonces tenemos que servir a Dios, ¿dónde? En nuestro espíritu. En este preciso momento nosotros estamos haciendo ¿qué? Sirviéndole a Dios en nuestro espíritu. Lo estamos glorificando a Él a través de su evangelio. Y estamos glorificando su obra en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y le estamos sirviendo en el evangelio de su Hijo. Regresamos a Romanos 7 ahora sí otra vez. Mira este contraste. No están apurados, ¿verdad? Mira el contraste de la ley. Mira el contraste de la ley. Vamos a Éxodos 21. Mira qué cosa más impresionante esto. Mira, por eso es que la carne y la ley no van. No, nunca. ¿Qué va? Húyele a la ley, por favor. Mira lo que era la ley. Mira la ley. 21:12. Ya Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés, que eso está en el versículo 20. El versículo 12 del capítulo 21 dice, leyes sobre actos de violencia, ¿verdad? El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, ¿qué cosa? Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Ajá. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, ¿para qué? Wow. El que hiciere a su padre, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere como un esclavo, o si fuere hallada en sus manos, ¿qué? Morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Oye, ¿cuántos muertos hubieran hoy, verdad? Con toda la falta de respeto que hay para los adultos. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, verás todo lo específico. Y si se levantare después de la pedrada que le dieron y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, le va a pagar lo que le costó los médicos, todas esas cosas. El workers' comp. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, ¿será qué?
Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muertes, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mira, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo mismo que dice, se te va la uña, hay que arrancarle una uña. Esa es la ley. Esa es la ley. Mira la gracia. Efesios 4:32. Mira, esto es lo que predicamos, mi hermano. Esto que vamos a leer. Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Mira, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué diferencia, ¿no? Esto lo podemos leer nosotros porque Cristo murió en la cruz del Calvario y cumplió la ley por nosotros. La única razón. Vamos a regresar a Romanos y vamos a terminar ahí. Solo por Cristo Jesús nosotros podemos entonces perdonar, ser benignos, ser tolerables y soportarnos los unos a los otros. Porque sabemos que a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. Lo conocemos resucitado, ¿verdad? Romanos 7:23. ¿Lo tenemos? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice después? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo mismo que un cuerpo mortal? Un cuerpo de muerte. Y es lo que acaba de decir, ¿verdad? Antes, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces dice, mira, miserable de mí. Acuérdate que él está escribiéndole a los hermanos judíos que ignoraban que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Lo que él te está diciendo es, mira, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese es todo el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Entonces dice, mira, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente o con mi espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No puedes unir la ley con tu carne. Tienes que servirle a Dios ¿cómo? En tu espíritu. Lo que vives en la carne, ¿cómo lo vives? En la fe del Hijo de Dios. Eso lo que está diciendo aquí es exactamente lo que dice él. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo dice esto de acá, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo mismo que está diciendo en el otro lado. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Versículo 1 del capítulo 8, y vamos a leer hasta el 4 y ahí terminamos. Y repito otra vez, la misma explicación, está dividido en capítulos, pero aquí hay una continuación de lo que él está hablando. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Vivir esclavos al pecado y vivir en la ley. Buscar cómo justificarte por tu propia fuerza. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir por la fe. Vivir en el Espíritu es entender todo lo que nosotros hemos explicado hasta ahora. Morir a la ley. Considerarte muerto, entender que cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Él resucitó, tú resucitaste. Eso es vivir por el Espíritu. Todo eso es vivir por el Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo? Por todo lo que te he explicado, porque estás muerto a ella. Por eso. Imposible que tú puedas explicar ese versículo, porque hay gente que te dice, no, mira, todo esto, tienes que cumplir algo. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Pero imposible tú poder explicar esto sin leer todo lo que es capítulo 6. No puedes. Tienes que leer el capítulo 6 en adelante para poder explicar por qué el Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No puedes explicarlo a menos que no vayas al capítulo 6, versículo 4 en adelante. Tienes que explicarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tienes que ir ahí para poder explicar Romanos 8, versículo 2. Tienes que entender el contexto completo. Estaba leyendo en el capítulo 6, versículo 4 al 7. Leamos otra vez el capítulo 8, versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si alguien no va al capítulo 6, no puede explicar esa realidad. No la puede explicar. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. El pecado nos condenaba a nosotros, Cristo condenó al pecado. Mira el versículo 4, y esto es un regalo para ti y para mí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... ¿Quieres que te lo lea diferente? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, mira, los que hemos muerto con Cristo, somos justificados del pecado. Eso es lo que te está diciendo. Eso es exactamente lo que te está diciendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que hemos muerto al pecado. Y ahora andamos ¿en dónde? En el Espíritu, en vida nueva. Eso es lo que te está diciendo. Eso es importante entender que todo el capítulo 6 en adelante es una explicación de lo que significa estar muerto a la ley, muerto al pecado y libres para Dios, para servirle en el Espíritu, para servirle a través de la fe, para servirle en tu mente, para entender que tú has sido resucitado juntamente con Cristo Jesús. Cuando Él resucitó, mi hermano, aunque tú no habías ni nacido, ya tú estabas ahí en Cristo, siendo justificado. Y en el momento que tú resucitas, ¿qué pasa? La justicia de la ley, ¿qué? Se te adjudica a ti. Se te adjudica a ti para justificación. Para justificación. Porque Cristo fue justo porque cumplió ¿qué cosa? La ley. Igual tú. Igual tú. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Está claro?